¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? ¿Qué enseña la Biblia sobre las perforaciones del cuerpo? Bueno, esta es una pregunta que vamos a tratar de responder en esta oportunidad a causa de que muchas personas se cuestionan este tema y a veces se crean algunas confusiones con respecto a esto, y vamos a ver qué nos enseña la Biblia. ¿Me acompañan? Los tatuajes, conocidos hoy en día porque están muy de moda en nuestra sociedad y son muy populares, muy populares, podríamos decir más que nunca, en muchas partes del mundo. El número de personas con tatuajes ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Y ya no es algo que simplemente caracteriza a los delincuentes o a los rebeldes. Había una cierta rebelión históricamente asociada con los tatuajes que está empezando a desaparecer. El Nuevo Testamento no dice nada acerca de si un creyente en Jesucristo debería o no tatuarse. Por lo tanto, no podemos decir que hacerse un tatuaje es pecado. Y debido a este silencio, en cierta forma, de las Escrituras, el tatuarse cae bajo la categoría de área gris. Tenemos algunas referencias que vamos a ver en el Antiguo Testamento, pero como esto entra dentro de esta área gris, donde explícitamente no se habla con respecto a esto en el Nuevo Testamento, los creyentes deben seguir sus convicciones en el asunto, respetando a aquellos que puedan tener convicciones diferentes. Esto es muy importante. Vamos a ver algunos principios bíblicos generales que pueden aplicarse a la persona que quiere hacerse un tatuaje. Como no hay un versículo explícito en el Nuevo Testamento que nos hable con respecto a esto, sí lo encontramos en la ley del Antiguo Testamento, pero vamos a mirar algunas cosas con respecto a esto, algunos principios bíblicos que pueden aplicarse con respecto a este tema. En primer lugar, Efesios capítulo 6, verso 1 y 2, nos enseña claramente que los hijos deben obedecer en el Señor a los padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, para un menor de edad, los hijos tienen que pensar si están honrando y obedeciendo a sus padres al hacerse un tatuaje o están violando el deseo de ellos. Esto es importante. Los tatuajes nacidos de la rebelión son pecaminosos. Este es un asunto que tenemos que tener en cuenta. Con respecto al tatuaje como un adorno externo, siempre la Biblia nos enseña que el adorno externo no es tan importante como el desarrollo de los adornos interiores o de quienes somos en esencia. Y los adornos externos no deberían ser el centro de atención de un cristiano. Estar embelesados con eso, con la apariencia, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4 nos habla acerca de esto. Por eso, una persona que desea un tatuaje para llamar la atención o traer admiración tiene un enfoque vano y pecaminoso del asunto. Otra cosa importante es que Dios ve el corazón y también no solo mira el corazón, mira nuestra motivación, y cualquier cosa que hacemos debemos hacerla para el Señor. Así lo enseña 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, las motivaciones para hacerse un tatuaje, tales como encajar en el grupo de amigos o lucirnos, etc., no glorifican a Dios. No van de acuerdo con llevarle gloria a Dios. Posiblemente el tatuaje en sí mismo no sea un pecado, pero la motivación para hacerse el tatuaje puede serlo. Otro principio: nuestros cuerpos, así como nuestras almas, han sido redimidos y pertenecen a Dios. Y el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánta modificación podría soportar
el templo del Espíritu Santo? ¿O cuánta modificación sería apropiada para este cuerpo que es templo del Espíritu Santo? ¿Hay una línea que no se debe cruzar? ¿Existe un punto en el que la proliferación de tatuajes en un cuerpo, en una persona, deja de ser un arte y comienza a convertirse en una mutilación pecaminosa? Bueno, esto debe ser una cuestión de reflexión individual y de oración honesta ante Dios. Otra consideración es que somos embajadores de Cristo llevando el mensaje de Dios al mundo. Así lo enseña 2 Corintios 5:20, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué mensaje? Somos embajadores, pero ¿qué mensaje envía el tatuaje y de qué forma ayudará o restará valor a la presentación de Cristo y a la difusión del Evangelio? Claro que hay personas que cuando recibieron a Jesús en su corazón ya tenían en su cuerpo tatuajes, y la Biblia también enseña que así como estamos o como hemos conocido al Señor, así permanezcamos. Es decir, y si podemos hacernos libres, estaba hablando de los esclavos, mejor. Ya está, lo que se hizo ya está. Pero hablando de un creyente que tiene su piel limpia, que nunca se hizo nada, ¿de qué forma el tatuaje ayudará o restará valor a la representación de Cristo y a la difusión del Evangelio? Hay personas que dicen, no, pero si me hago el tatuaje puedo llegar más a los jóvenes que están en el mundo de las drogas. Querido amigo, querida amiga, no llegás mejor a una persona que está en el mundo de las drogas o en los vicios porque te hiciste un tatuaje. Esa gente requiere conocimiento de Cristo, y la gente que se acerca a ellos posiblemente tuvieron que vivir una vida dura, ¿sí? Porque es una vida dura de sufrimiento, de dolor, de carencia, de miseria, porque la gente que se mete en eso realmente y querés rescatarla, tenés que haber vivido por todo eso, y con un tatuaje no solucionás, ni vas a llenarte de un historial como para poder ayudar a esa gente. Sí te va a ayudar llenarte de la presencia de Dios y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero el tatuaje no va a ser ese complemento que vos necesitás para llegar a esa gente. Jesucristo no necesitó tatuajes ni ningún tipo de cosas para acercarse a los pecadores y ser de influencia al mundo. Sí, su santidad, su amor, la llenura del Espíritu Santo en él era más que suficiente para llegar a los corazones. Romanos capítulo 14, verso 23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y con respecto a este tema, la persona que se hace el tatuaje debe estar completamente convencida de que es la voluntad de Dios para él o para ella. Porque si no proviene de fe, es pecado. No podemos dejar esta discusión de los tatuajes sin mirar la ley del Antiguo Testamento que prohibía los tatuajes. Levítico 19:28 dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, el Señor. Y aquí hay un trasfondo cultural, algo que ocurría, porque la razón de la prohibición de los tatuajes en este pasaje no se indica, pero había una razón. Es probable que el tatuaje fuera una práctica pagana relacionada con la idolatría y la superstición. Por tanto, los creyentes no tenían nada que ver con eso. Era común que los paganos marcaran su piel con el nombre de un dios falso o con un símbolo que honrara a algún ídolo. Y Dios exigió que sus hijos fueran diferentes, como les recordó en el mismo versículo, diciendo: yo soy el Señor, ¿sí? Yo soy el único Dios. Los israelitas le pertenecían y no debían llevar el nombre de un dios falso en sus cuerpos. Y aunque los creyentes del Nuevo Testamento no están bajo la ley de Moisés, ¿sí? Porque Cristo culminó con la ley, nos enseña la palabra. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, es decir, de todo el castigo que venía por no cumplir la ley. Sin embargo, podemos tomar de este mandamiento el principio que, miremos esto con atención, si un cristiano decide hacerse un tatuaje, nunca debe ser por razones supersticiosas o para promover corrientes de pensamientos o filosofías mundanas. Porque
detrás del tatuaje hay todo una señal de rebelión, de que quiero ser diferente o quiero mostrarme que pertenezco a determinada cultura, etc. Entonces, si un cristiano decide tatuarse, no debe ser por razones supersticiosas o para promover filosofías mundanas. La conclusión es que hacerse un tatuaje no es un pecado en sí. Es una cuestión de libertad cristiana y debe ser guiada por principios bíblicos y arraigada en el amor. Amigo querido, amiga querida, a través de estos principios o pautas que hemos compartido, espero que puedas tomar la mejor decisión o que puedas ayudar a otros con este asunto. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.